Capítulo 22. Revelaciones. A Izuku le tomó varios segundos comprender completamente lo que acababa de suceder. Cuando empezó a perseguir a Mina, ella ya estaba fuera de su vista. Él la había llamado, aunque ella obviamente no respondió. Todo había sucedido muy rápido. Lo que pensó que iba a ser una conversación normal de repente se convirtió en eso. Era la primera vez que Mina se enojaba así con él. Escucharla gritarle así había sido ya aterrador, por decirlo menos. Todavía estaba temblando levemente por el estallido. Pero peor que eso era la culpa desgarradora que ahora sentía. Entendió por qué ella se había angustiado tanto. De hecho, le había mentido en la cara y luego había tratado de negarlo cuando ella lo había denunciado. ¿Por qué diablos pensó que podría salirse con la suya? Mina siempre había sido buena leyéndolo. Pero al mismo tiempo, ¿y qué más podría decir? A pesar del ardiente deseo de contarle todo sobre All Might One for All, había hecho una promesa. Uno que no podría romper sin importar qué. Ya había hablado con All Might sobre esto una vez antes, y la respuesta del héroe fue clara. A Mina no se le debía decir. Pero de alguna manera, ella lo había descubierto. Al menos, había descubierto que había algo que no sabía. Izuku no debería haberse sorprendido tanto. Con lo cerca que se habían vuelto, tenía sentido que ella finalmente hubiera notado algo. Después de todo, no podía mantener la guardia alta todo el tiempo. El corazón del angustiado niño latía con fuerza. No tenía la menor idea de qué hacer ahora. Todo entre ellos había ido tan bien hasta ahora. ¿Había algo más que podría haber dicho? ¿Podría haber inventado una historia? No, ella habría visto a través de ello. Se suponía que debía simplemente decir sí, pero no puedo decirte que... Claro, eso no habría causado ningún problema. Pero aún así, su primer instinto fue simplemente mentir así. ¿Intentas hacerte el tonto? ¿Qué estaba pensando? ¿No confías en mí lo suficiente? Izuku hizo una mueca al recordar las últimas palabras que Mina le dijo antes de salir corriendo. Sonaba tan traicionada. Y tenía razón al sentirse así. Al final del día, él había roto su confianza y no tenía idea de cómo arreglar las cosas. Pero ciertamente lo iba a intentar. Decidido a intentar hablar con ella, el chico de pelo verde se dirigió hacia el ascensor. No tenía la menor idea de lo que iba a decir, o si Mina siquiera escucharía, pero no podía quedarse ahí y no hacer nada. Sin embargo, mientras permanecía allí esperando a que se abrieran las puertas... Hola, Deku. El cuerpo de Izuku se tensó involuntariamente cuando escuchó la voz de Bakugou llamándolo. Este no era el momento para esto. Se giró para mirar a su viejo amigo, quien rápidamente se acercaba a él con una mirada feroz en los ojos. Kakak-chan. ¿Qué es? Ven conmigo. Parecía una orden más que una petición. Necesitamos hablar. Por un segundo, Izuku pensó que había escuchado mal. Bakugou quería hablar con él. Estoy algo ocupado. Volvió a mirar el ascensor, que estaba a punto de llegar a su piso. Se trata de tu Kirk. La cabeza de Izuku se giró hacia Bakugou. Mi Kirk. Trató de ocultar el nerviosismo en su voz. Sí, tu Kirk. Y lo que sea que tenga que ver All Might con eso. Al portador de uno para todos se le heló la sangre. Bakugou también había descubierto algo. ¿Qué estaba pasando hoy? Las puertas del ascensor se abrieron, pero Izuku no las atravesó. Quería hablar con Mina, pero sabía que no podía simplemente ignorarlo. Casi sonaba como si Bakugou realmente hubiera descubierto uno para todos. Dejó escapar un fuerte suspiro. Y está bien. Mina se recostó boca abajo en su cama, agarrando una almohada en sus brazos mientras sollozaba. En este punto, la carcasa ya estaba completamente empapada. Ella había estado así por algún tiempo. Su mente era un violento vórtice de ira, dolor, angustia y muchos otros sentimientos horribles. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había hecho mal? Todo este tiempo, estuvo convencida de que ella e Izuku tenían total confianza el uno en el otro. Que podían y dirían cualquier cosa a cada uno. Ella había sido sincera con él en todo.
Ella no le había dicho nada más que la verdad. Pero parecía que su confianza en ella no era tan real como ella pensaba. ¿Por qué si no habría dicho esas cosas? ¿Por qué si no habría simplemente mentido? ¿Por qué? ¿Por qué no confiaba en ella? ¿Qué había hecho ella para que él dudara de ella de esa manera? Ella hipó. Sus lágrimas empezaban a disminuir, pero ciertamente no se sentía mejor. Sentía que su corazón se había hundido hasta el fondo de su estómago y todavía se sentía algo enferma. Después de unos minutos más, el llanto de la niña desconsolada finalmente cesó. Simplemente no podía soltar más lágrimas en este momento. Se dio la vuelta para quedar boca arriba, sollozando. ¿Fue esto? Después de todo lo que había pasado con Izuku, ¿fue así como terminaron las cosas entre ellos? ¿Su amor fue todo en vano? Cerró los ojos con fuerza y mientras lo hacía se le escaparon unas cuantas gotas más. Un zumbido de su teléfono llamó su atención. Ella lo ignoró por un momento, pero luego decidió al menos ver quién era. Estaba un poco sorprendida de que un mensaje no hubiera sido enviado por Izuku, sino por Kirishima. Oye, ¿estás bien? Parecías un poco raro esta noche. Mina gimió. Sí, estoy bien, no te preocupes. Solo estoy cansado. No era cierto, por supuesto, pero en realidad no quería involucrar a nadie más en esto. Cuando salió de su mensajero, hizo una mueca cuando apareció el fondo de su teléfono. Era una foto de ella y quién más de Izuku. Lo había tomado durante una de sus noches en el campamento durante la cena. Sintió un dolor en el pecho mientras miraba la foto. Quería mirar hacia otro lado, pero por alguna razón no podía quitarle los ojos de encima. Fuera de él. Su sonrisa en la toma era tan pura. Como si estuviera realmente feliz de estar allí con ella, sus mejillas apretadas mientras ella lo abrazaba con un brazo. Había estado fingiendo eso también. Y no. No podría haberlo sido. Los innumerables pequeños momentos como ese que habían tenido juntos y esos eran reales. Cada sonrisa, cada risa, cada sonrojo, cada beso y ella había sentido verdadera compasión por parte de él a través de todo eso. Incluyendo anoche. Diablos, incluso esta mañana. ¿Cómo podría uno mostrar tanto sentimiento genuino por otro si no tuviera plena confianza en él? Y él negándose a contarle cualquier secreto que le hubiera sugerido lo contrario. Simplemente no cuadraba. A menos que no fuera por eso que no se lo había dicho. Las cejas de Mina se fruncieron mientras pensaba. Ni siquiera había intentado considerar la posibilidad de que él tuviera una razón completamente diferente para no dar explicaciones. Quizás su conexión con Olmig se debía a algún secreto peligroso y él estaba tratando de protegerla. Tal vez era algo que Olmig consideraba un asunto privado, e Izuku no quería decírselo sin pedir permiso. No pudo haber sido nada nefasto. No había forma de que ninguno de esos dos estuviera involucrado en algo ilegal. De eso Mina estaba segura. Cuanto más pensaba en ello, más probable parecía que él mintiendo no tuviera nada que ver con la falta de confianza. Cuando se dio cuenta de esto, su dolor comenzó a ser reemplazado por un nuevo sentimiento. Culpa. Y mierda. Había actuado como una completa niña. Había dejado que sus emociones se apoderaran de ella, sin siquiera darle a Izuku la oportunidad de intentar explicarse. Ella automáticamente asumió que todo se trataba de ella, y que se había vuelto loca con él por eso. Inmaduro. Egoísta. Estúpido. Estúpido, estúpido, estúpido y... repitió en voz alta, golpeándose un lado de la cabeza con cada palabra. Tal vez hubiera una mejor manera de explicarse. Tal vez al menos podría haber confesado haber mentido. Pero el quid de la cuestión era que ella había actuado completamente fuera de lugar. Y ella necesitaba hacer las paces. Levantándose de un salto, salió rápidamente de su dormitorio. Solo esperaba no haber arruinado demasiado las cosas. Kak-chan, realmente no deberíamos estar aquí tan tarde, dijo Izuku en voz baja, mirando a su alrededor. Bakugou no dijo nada mientras seguía caminando a paso rápido. No había dicho una palabra desde que salieron. Los dos habían caminado durante más de 10 minutos.
Izuku continuó molestando a su compañero durante todo el camino, tratando de descubrir a dónde iban. Sin embargo, el normalmente ruidoso e impaciente rubio mantuvo la boca cerrada. Entonces aparecieron los edificios. Ambos estudiantes guardaron silencio mientras entraban a una de las muchas instalaciones de formación de la UA, construida para parecerse a una ciudad real. La clase 1 había pasado por muchos ejercicios intensos aquí. Pero para Izuku y Bakugou, había un lugar particular que tenía un significado especial. Efectivamente, el chico de pelo verde fue conducido a un edificio muy familiar. Esto es, comenzó Izuku. Aquí es donde peleamos en entrenamiento de combate por primera vez, terminó Bakugou por él, de espaldas a su viejo amigo. Donde perdí. Honestamente, solo pensar en ello todavía me hace sentir mal del estómago. Giró la cabeza ligeramente para mirar a Izuku. Eras una perra inútil sin quirks, sin embargo, de alguna manera, fuiste aceptada en UA. Y lo que es más, tu quirk de repente se manifestó de la nada. ¿Verdad? Izuku tragó saliva. Según lo que el rubio le había dicho antes, podría tener alguna idea sobre la verdad detrás de dicho quirk. Y desde entonces, has estado creciendo más y más, siempre manteniéndote por delante del resto de nosotros. Yo no diría, cállate y escucha. Izuku saltó ante el repentino aumento de volumen. Bakugou volvió a girar la cabeza para no mirar al sorprendido chico. Déjame preguntarte algo. Y sé sincero conmigo, ¿entendido? Él pausó. Te hice pasar por muchas cosas a lo largo de los años. Pero no importa lo que hice, nunca me trataste diferente. Como si todavía fuéramos amigos o algo así. Otra pausa. Izuku permaneció en silencio, sin saber a dónde iba Bakugou con esto. Cuando ese villano de lodo me agarró, intentaste salvarme. A pesar de que sabías que eras un debilucho indefenso. A pesar de que te dije que saltaras de un puto edificio ese mismo día, aún así viniste por mí. Una inhalación y luego una exhalación. Y ahora estamos aquí, a punto de comenzar nuestro segundo semestre en la UA. Podrías haberle contado al personal sobre nuestra historia en cualquier momento. Estoy seguro de que me habrían echado si hubieras redactado bien la mierda. Izuku quedó atónito. Él nunca habría hecho algo así. El punto es, tienes todas las razones para odiarme, y has tenido todas las oportunidades de vengarte de mí por todo. Y aún así sigues actuando como si nada hubiera cambiado. Sigo siendo Kacchan para ti. Bakugou de repente se giró, mirándolo. ¿Por qué carajo es eso? Izuku se tomó un momento para pensar detenidamente en su respuesta. Porque los héroes no guardan rencor. Bakugou, sorprendentemente, se quedó callado, dejándolo continuar. No sé por qué tuviste tanto problema conmigo, pero, en el fondo, sé que sigues siendo el mismo Kacchan. Como te dije con ese villano de lodo, no podía simplemente quedarme ahí y mirarte. Morir. No importaba cómo me trataras, o lo impotente que fuera. Yo solo, los ojos del portador de la explosión estaban escondidos debajo de su cabello, aunque sus dientes apretados sugerían que no estaba feliz. Y en cuanto a nunca intentaría sabotear el sueño de alguien de esa manera. No importa quiénes sean, pero especialmente no tú. Eres un pedazo de mierda molesto, ¿lo sabías? Bakugou gruñó. Izuku suspiró, preguntándose si había escuchado algo de eso. Pero todas esas tonterías que estás diciendo, el rubio miró a su compañero directamente a los ojos. Supongo que es por eso que All Might te dio ese quirk, ¿eh? El corazón del portador del uno para todos dio un vuelco. Escuchar a alguien soltarlo tan directamente lo tomó por sorpresa. Una vez me dijiste que alguien te dio tu quirk. Pensé que simplemente estabas jodiendo conmigo, burlándote de mí, pero tú no eres así, ¿verdad? Bakugou comenzó a caminar. El jefe de esos villanos, el tipo que conocía a All Might, podía tomar y dar quirks como si nada. Por eso uno de los Pussycats tuvo que retirarse. Por eso esos cabrones de Nomu tenían múltiples quirks. Hubo otra pausa. Izuku simplemente siguió sus movimientos con la mirada. Así que la transferencia de quirk en realidad existe, y All Might está conectado a ella.
Y no fue hasta que lo conociste que empezaste a cambiar. Además de eso, All Might ha perdido su poder ahora. Entonces, se detuvo, mirando su viejo amigo. Él no me dio una respuesta directa cuando le pregunté. Así que te lo pregunto ahora. ¿Entendido? Izuku podía sentir el sudor en su rostro. A Bakugou se le ocurrió una teoría increíblemente sólida. No lo estás negando, significa que tengo razón, ¿no? Los dos se miraron larga y duramente. Esto es lo que obtuvo Izuku por dejar escapar ese pequeño detalle en aquel entonces. Si te digo la verdad, ¿en qué te ayudará? Al final del día la pregunta seguía siendo, ¿por qué le importaba a Bakugou? Otro silencio más. La tensión en la atmósfera comenzaba a aumentar. Tú y yo siempre admiramos a All Might. Siempre aspiramos a ser como él. ¿Te acuerdas, verdad? Una rara sonrisa se formó en los labios de Bakugou mientras decía esto. Y el tipo que pensé que era solo un maldito guijarro al costado del camino, antes de darme cuenta, tú eras el que estaba siendo reconocido por el tipo al que más admiro. Él te consideró, maldito inútil Deku, digno de su Kirby legendario. Y es por eso y los ojos de Izuku se abrieron ante las siguientes palabras de su compañero de clase. Vas a pelear conmigo. Aquí mismo, ahora mismo. Isu. ¿Estás aquí? Quiero hablar. Mina gritó al aire de la noche mientras caminaba, esperando que Izuku estuviera al alcance del oído. Él no estaba en su habitación cuando ella miró, y no estaba con los pocos otros que todavía estaban despiertos. Ninguno de ellos lo había visto tampoco. Y entonces decidió buscarlo fuera del dormitorio. Definitivamente existía la posibilidad de que se hubiera escapado después de su pequeño arrebato. Vamos, ¿dónde estás? Ella pensó en voz alta. Esto solo la hacía sentir peor por toda la terrible experiencia. Tal vez ella lo había extrañado y él había vuelto a entrar. Ella había estado aquí por un tiempo. Suspirando, la chica rosada se dio la vuelta para regresar al edificio. El sonido distante de una gran explosión la hizo casi saltar de sus zapatos. ¿Qué demonios? Se volvió hacia la dirección del sonido. Unos segundos más tarde, se escuchó un ruido similar. Ese era, Bakugou. Sus explosiones no tenían un sonido distintivo ni nada parecido, pero ella no tenía idea de qué más podría estar causando algo así. La curiosidad se apoderó de ella y decidió investigar. Además, si Izuku estuviera aquí afuera, podría estar dirigiéndose hacia el ruido también. Al poco tiempo, se encontró en Ground Beta, la pequeña instalación similar a una ciudad utilizada para el entrenamiento de combate. Los sonidos definitivamente venían de aquí. A medida que se acercaba a la fuente, se podían escuchar voces. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que los reconocía. Bakugou e Izuku estaban aquí. Y por lo que parece, estaban peleando. Izuku jadeó mientras miraba el cielo nocturno. Le dolía todo el cuerpo, aunque nada estaba roto. A pesar de sus protestas, finalmente se vio obligado a aceptar el desafío de Bakugou. Era la única manera en que los dos realmente dejarían atrás su pasado compartido. Los dos se atacaron con toda su fuerza, enfrentándose por primera vez desde ese primer ejercicio de combate. En la pelea se intercambiaron mucho más que puñetazos y patadas. Esta era la primera vez que los dos realmente hablaban entre sí en años, y toda la tensión acumulada entre ellos finalmente había salido a la luz. Izuku finalmente supo por qué Bakugou parecía despreciarlo tanto. Parecía pensar que, por alguna razón, el otrora chico sin Kirk siempre lo había mirado con desprecio. Siempre se consideró superior. Obviamente, eso era completamente falso. Izuku siempre había admirado a Bakugou, admirándolo casi tanto como admiraba a All Might. Cómo su viejo amigo podía pensar de esa manera estaba más allá de él, pero se aseguró de inculcarle en la cabeza al rubio que no tenía nada más que respeto por él. La batalla se había vuelto tan acalorada que Izuku logró superar sus viejos límites. Había controlado con éxito el 8% del poder de uno para todos, casi duplicando su límite anterior del 5%. Y todavía Bakugou se cernía sobre él, inmovilizándolo contra el suelo mientras extendía una mano frente a su cara.
Y no había sido suficiente. Yo gano. Izuku había sido golpeado. Por un momento, los dos permanecieron en esa posición, mirándose en silencio. Finalmente, Bakugou se puso de pie. Después de unos segundos, extendió lentamente su brazo y le ofreció una mano a su oponente. «Levántate, Izuku». Izuku parpadeó. «¿Escuchó eso bien?» «Dije que te levantes». Después de un momento de vacilación, tomó la mano antes de ponerse de pie. «Y gracias». Fue todo lo que el estudiante derrotado pudo decir mientras recuperaba el aliento. «No lo entiendo. Incluso con ese poder, todavía estás perdiendo contra mí, ¿por qué?» Incluso si Izuku tuviera una respuesta, no habría tenido la oportunidad de decirla. «Ese será el final de eso, ustedes dos». Los dos estudiantes se estremecieron cuando una tercera voz gritó. Al girar la cabeza, se quedaron boquiabiertos. «¿Y todo si podría?» Mina permaneció en su escondite cuando All Might apareció de repente. Estaba a punto de salir corriendo y empezar a gritarles a los dos combatientes por ser tan imprudentes, pero parecía que alguien se le iba a adelantar. Además, quería ver si podía descubrir de qué diablos se trataba todo esto. Aunque a medida que los tres hablaban, las cosas se volvían cada vez más confusas. ¿Por qué Deku? Bakugou le preguntó al hombre larguirucho que era All Might. Desde esa pelea con el villano del lodo, ¿por qué él? Mina ladeó la cabeza. Recordaba vagamente un informe de hace algún tiempo sobre ese incidente. A pesar de su impotencia, él era más héroe que nadie, incluyéndome a mí. Decidí que era mi responsabilidad ayudar a estar de pie en la arena, por así decirlo. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? La conversación se prolongó un rato más. Bakugou comenzó a gritarle a All Might, aparentemente culpándose a sí mismo por la condición actual de este último. El ex profesional lo consoló, o al menos lo intentó, antes de proceder a sermonear a ambos chicos sobre sus defectos. Mina no lo siguió exactamente, pero por lo que pudo ver, parecía que los dos finalmente habían logrado, después de golpearse lo suficiente, llegar a algún tipo de entendimiento entre ellos. Parecía, tal vez, que Bakugou se había tomado en serio algunas de sus palabras. ¿Quién más sabe sobre tu relación con Deku? Los ojos de Mina se abrieron ante las palabras de Bakugou. Recovery Girl y el director. Entre los estudiantes, solo tú. Y en realidad, Bakugou miró a Izuku. ¿Ha sido no? Al mencionar esto, su novio miró al suelo con una expresión hosca en su rostro. Le he ordenado al joven Midoriya que no le informe. Y así que eso fue todo. Bueno, si tienes la intención de ocultarlo, no le diré nada a nadie. Mina estaba a punto de salir de su escondite, cuando All Might, espera. Izuku se enderezó y miró a su maestro a los ojos. En realidad, sobre Mina, se detuvo justo antes de revelarse. Joven Midoriya, creo que ya hablamos, ella sabe que algo está pasando. Izuku en realidad interrumpió a su ídolo. Ella me preguntó sobre eso y yo, bueno, no dije nada. Pero, ella sabía que estaba mintiendo. All Might pareció desconcertado por esto. Lo juro, nunca le mencioné nada de eso. Ella simplemente lo descubrió. Y ahora piensa y cree que ya no confío en ella. El ex símbolo de la paz guardó silencio por un momento. ¿Y es eso así? Tú, tienes que dejarme decírselo. El estudiante de cabello verde de repente estaba de rodillas, con las manos cruzadas. Por favor. Yo no puedo seguir ocultándole esto. Él gritó. ¿Ocultarme qué? Los tres machos se giraron al unísono cuando Mina salió. M y Mina. Joven nacido. Oh, por el amor de Dios, la chica de cabello rosa se acercó lentamente al grupo, con los ojos fijos en Izuku mientras se ponía de pie. Dio un paso adelante, caminando hacia ella. Los otros dos guardaron silencio mientras acortaban la distancia. Por un momento, ninguno de los dos hizo ni dijo nada. Finalmente, Mina fue quien rompió el silencio. Y con una fuerte bofetada en la cara. ¡Ah! Gritó Izuku, apretando su mejilla. ¿Qué diablos estabas pensando?
¿Tienes idea de lo preocupada que estaba viendo eso? ¿Y si hubieras roto algo? ¿Cómo crees que me sentiría? Olmigt se quedó mirando fijamente mientras veía a Mina regañar a su novio, clavándole un dedo en el pecho mientras lo regañaba. Bakugou estaba aullando de risa. ¿Y tú? La bola rosa de furia dirigió su atención hacia dicho estudiante risueño. Supongo que tú empezaste esto, ¿verdad? Tienes suerte de que no esté herido, o de lo contrario yo. Está bien, ya es suficiente. Olmigt interrumpió los desvaríos de la chica y dio un paso adelante. Detrás de él, Bakugou le tendió el dedo medio. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Llegué aquí cuando comenzó la pelea, respondió Mina, cruzándose de brazos. La ira en su rostro desapareció rápidamente. ¿De qué estaban hablando todos? ¿Qué está pasando entre tú e Isu? Olmigt miró a su novio y luego a ella. Dejó escapar un profundo suspiro. Supongo que no tiene sentido ocultarlo ahora. Una mirada severa apareció en su rostro. Pero antes de comenzar, necesito que me prometas que no le dirás una palabra de esto a nadie. ¿Entendido? Mina se sorprendió un poco por el repentino cambio en su tono, pero solo por un momento. Correcto. Lo prometo. Todo podría sentir. Bueno, entonces, es hora de que aprendas la verdad sobre el Kirk del joven Midoriya, y el mío. Entonces, si entendí bien, realmente no tenías Kirk, y Olmigt te dio su Kirk. Mina se frotó las sienes, tratando de comprender lo que le acababan de decir. Siempre había pensado que el Kirk de Izuku era similar al de Olmigt, pero nunca había esperado que en realidad fuera el mismo. ¿Y Dark Quirks? ¿Era eso realmente posible? ¿Y ese tipo de All for One, él también podría aceptarlos? ¡Puah! Le dolía la cabeza. Esa es la idea, sí, dijo Olmigt. Él, Mina y Izuku todavía estaban en la ciudad falsa. Bakugou se había ido antes de que comenzara la explicación, decidiendo que no necesitaba quedarse para ver la historia completa, como él la llamaba. Lo siento, no te lo dije. Izuku debe haberse disculpado al menos una docena de veces desde que empezaron a hablar. Como dije, por favor no culpes al joven Midoriya por ocultar esto. Él quería decírtelo desde antes de que ustedes dos fueran al campamento. Mina miró a su novio, que desviaba la mirada. Pero, espero que puedas entender por qué deseaba que mantuviera esto en secreto. La chica rosa se cruzó de brazos y entrecerró los ojos mientras miraba a Olmigt. Supongo. Luego dejó caer la fachada, sonriendo. No, lo entiendo. Cosas de héroe ultra secretas. El hombre rubio asintió, dándole una suave sonrisa. Es bueno escucharlo. Ahora recuerda, este es un secreto muy bien guardado. Es imperativo que tú, lo sé. Ni una palabra para nadie. Mina fingió cerrar la boca y levantó el pulgar. Cierto. Ahora bien, creo que es hora de regresar. La pareja le dio las buenas noches a su maestra cuando entraron al dormitorio. Mientras entraban a la sala común, Mina se detuvo. Oye, ¿podemos hablar un rato? Izuku asintió. Él iba a preguntar lo mismo. Los dos caminaron hacia los sofás y se sentaron juntos. Se miraron el uno al otro por un momento, un silencio incómodo en el aire. Mira, Mina, ambos dejaron de hablar. Tú primero. Izuku le dio la palabra a Mina. Está bien, ella respiró hondo. Mira, lo que dije antes, en tu habitación, la forma en que actué, sus hombros se hundieron ligeramente mientras él miraba al suelo. Eso fue, ella sacudió la cabeza. Reaccioné exageradamente, por decirlo menos. Mina, Izuku pensó que él era quien se iba a disculpar. No debería haber dudado de ti de esa manera. Yo solo, supuse que no me estabas contando sobre, supongo que tu Kirk porque no confiabas en mí para mantenerlo en secreto. Y debido a eso, yo simplemente, lo perdí. El chico apoyó una mano en su hombro. Está bien, de verdad. Tenías todo el derecho a enojarte conmigo por eso. No, realmente no lo hice. Al menos, no así.
Podría haberte dejado intentar explicarme, al menos, dejó escapar un suspiro. Hombre, estar enamorado realmente puede hacerte, sí, un silencio ensordecedor llenó el aire mientras ambos procesaban lo que Mina acababa de decir. El rosa se volvió magenta mientras todo su ataque se calentaba. Oh Dios, y Izuku sintió como si su alma hubiera abandonado su cuerpo por un breve momento. ¿Había oído eso correctamente? ¿Qué dijiste? Podría haber jurado que ella dijo amor, pero podría haber estado escuchando cosas. Mina se retorció un poco pero logró reunir el coraje que necesitaba mientras se giraba hacia su novio, agarrando sus manos con las suyas. Atornillarlo. Respiró hondo mientras lo miraba a los ojos. Te amo, Izu. El cerebro de Izuku casi se apaga en ese mismo momento. Un sentimiento que realmente no podía describir llenó su pecho mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Le temblaban las manos mientras ella las sostenía y su respiración se aceleraba. Ya había pasado por muchas cosas hoy, y ahora esto. Sin embargo, mientras miraba los ojos vibrantes de Mina, comenzó a calmarse. Cuando su mente y su cuerpo entraron en un estado ligeramente más relajado, pudo volver a pensar con claridad. Y gracias a todo lo que había sucedido esta noche, finalmente tuvo una respuesta a esa pregunta que Olmigd le había hecho semanas atrás. La amas quizás era demasiado pronto para decirlo con certeza. Pero ahora mismo no le importaba. Una tierna sonrisa se formó en sus labios. Yo también te amo, Mina. Observó cómo su rostro cambiaba de la conmoción a la incredulidad y a una alegría abrumadora en el lapso de unos 4 segundos. Antes de que él pudiera decir algo más, ella prácticamente saltó hacia él mientras lo rodeaba con sus brazos, amenazando con exprimirlo hasta matarlo con un abrazo. Ella chilló de alegría antes de comenzar a asaltar su rostro con una andanada de besos. Él se rió mientras ella lo hacía, cayendo de espaldas en el sofá mientras ella se recostaba encima de él. Ella terminó su asalto, conformándose con un último beso en sus labios antes de alejarse. Ella lo miró mientras mostraba una sonrisa con dientes. Probablemente deberíamos irnos a la cama, sugirió Izuku, a pesar de disfrutar de su posición actual debajo de ella. Probablemente ya estoy en suficientes problemas. 5 minutos más, dijo Mina, guiñándole un ojo. Su novio se sonrojó y sonrió un poco. Está bien, 5 minutos. La brecha entre sus labios se cerró. Esta vez, sin embargo, Mina no se apartó. Izuku la abrazó mientras su beso se profundizaba. Finalmente, había podido ser completamente honesto con ella. Finalmente, pudo descubrir verdaderamente el alcance de sus sentimientos por ella. Pasaron más de 5 minutos antes de que los jóvenes amantes finalmente se fueran a la cama. Capítulo 23. Epílogo. Mina se removió inquieta en su asiento, mordiendo su lápiz mientras sus ojos seguían a Aizawa por la habitación. Las clases acababan de terminar ese día y su profesora estaba entregando el primer examen importante de matemáticas del semestre. No hace falta decir que estaba un poco ansiosa. Unos asientos delante de ella, Kaminari acababa de recibir su prueba. A juzgar por su rostro, los resultados fueron y no los que esperaba. Con la cabeza gacha, se levantó y salió del aula. Otros también salían mientras recibían sus calificaciones, con una variedad de expresiones en sus rostros mientras miraban sus trabajos. Habían pasado unas 4 semanas desde el final de las vacaciones. Mina había tratado de mantenerse al día con sus estudios lo mejor que podía, pero todavía tenía dificultades con gran parte del material. No se había sentido exactamente segura durante el examen. Aizawa llegó a su escritorio y hojeó su pila para encontrar su nombre. Cerró los ojos, preparándose para las malas noticias. Buen trabajo, ha sido. A regañadientes abrió un ojo y la chica con cuernos miró el papel que tenía delante. Le tomó un segundo darse cuenta de que no lo estaba malinterpretando. 85%. De ninguna manera. Ella lloró, tomó el examen y lo hojeó rápidamente. De hecho, había considerablemente menos bolígrafo rojo de lo que estaba acostumbrada a ver. No parezcas tan sorprendido.
Mina dejó de repasar sus errores mientras miraba a Aizawa. Basado en tu conducta últimamente, es obvio que te has tomado tus estudios mucho más en serio. El borrador de Kirk había tenido sustancialmente menos problemas con su estudiante Rosa últimamente, aunque ocasionalmente todavía la sorprendía soñando despierta. Después de todo, ella seguía siendo Mina. Oh. Gracias, señor. Escuchar elogios de Aizawa era inusual, especialmente para ella. Sin embargo. Siempre había un sin embargo, sé que aún puedes mejorar. No te quedes satisfecho con ese puntaje, ¿entiendes? Mina volvió a mirar su examen. Eso era cierto. Una vez fue agradable y todo, especialmente para ella, pero aún podría serlo mejor. Volvió a mirar a Aizawa y asintió firmemente. Sí, señor. Una pequeña sonrisa cruzó los labios del profesor. Eso es lo que quiero oír. Sin nada más que decir, pasó a su siguiente alumno. Echando un último vistazo a su puntuación, Mina se levantó y rápidamente se dirigió hacia el escritorio de cierta persona. Isu. Míralo. Ella levantó su examen, sonriendo con orgullo. Izuku, que actualmente estaba guardando sus cosas, le sonrió. Eso es increíble, Mina. Mira, te dije que estaría bien. Había tratado de asegurarle varias veces después de la prueba que le había ido bien. Sí. Ella se rió, sintiéndose algo tonta ahora por preocuparse tanto. Especialmente considerando que hace una semana había logrado pasar una prueba mucho más difícil. El examen de licencia había llegado y pasado, y casi todos los estudiantes de uno habían pasado. Los únicos dos que fracasaron fueron, para sorpresa de todos, Bakugou y Todoroki. Gran parte de esto tuvo que ver con su conducta durante la parte de rescate de la prueba. Mina recordó el momento en que se dio cuenta de que realmente había fallecido. Nunca se había sentido tan orgullosa de sí misma. Todo su arduo trabajo durante el último mes había valido la pena y ahora había dado un paso de gigante hacia convertirse en una verdadera heroína. Y nunca lo habría logrado sin este nerd de pelo verde a su lado. Fue divertido pensar en todo esto aquí, en su salón de clases. Aquí fue donde todo comenzó, la primera vez que los dos realmente hablaron entre sí. Esa conversación que primero había encendido las llamas del amor que ahora ardía intensamente en sus corazones. «Oh, ¿todavía tenemos turno para esta noche?», preguntó, recordando sus planes. La cara de Izuku se sonrojó cuando dijo esto. Evidentemente lo había olvidado. «Oh, sí». Se frotó el brazo. «Yo, no tengo que cantar, ¿verdad?», Mina se burló. «Por supuesto que sí. Ese es el punto», exclamó, haciendo que el rostro de su novio se volviera aún más blanco. «Oh, vamos, será divertido». Le dio unas palmaditas en la mejilla un par de veces. No había manera de que se perdiera escuchar a Izuku cantar karaoke. El rostro de Izuku brillaba positivamente cuando él y Mina salieron del bar de karaoke. Esa tuvo que haber sido una de las cosas más aterradoras que había hecho en su vida. «No eres tan malo, ¿sabes? Deberíamos hacer esto de nuevo», sugirió Mina, balanceando su brazo con el de él mientras se tomaban de la mano. ¿Otra vez? El pobre chico no estaba seguro de que su corazón pudiera soportar otra noche así. Se sorprendió al recibir más aplausos que risas, pero aún así vamos, no puedes decirme que no fue divertido. Bueno, y ella no estaba equivocada. No podía negar que no se había divertido al menos un poco. El lugar era ruidoso y estaba lleno de gente, algo con lo que Izuku nunca se había sentido muy cómodo tratando, pero había cierta energía en el lugar que no pudo evitar quedar fascinado. Todos se estaban divirtiendo mucho, incluso si realmente no sabían cantar. Hubo más de unas pocas actuaciones que podrían considerarse malas, pero la gente aún así las aplaudió. Nada más que positividad por todas partes, algo que Izuku disfrutó ver. Además, ver a Mina realmente involucrarse fue divertido y lindo a partes iguales. Incluso si su voz no era tan buena como parecía pensar. «Sí, supongo que fue divertido», admitió. Fue divertido. Él nunca habría pensado siquiera en poner un pie en un lugar como ese si no fuera por ella.
Había muchas cosas que Izuku no habría hecho sin el apoyo de Mina. Había experimentado muchas cosas en los 2 meses que habían estado juntos. Si bien el karaoke había sido increíblemente vergonzoso, el hecho de que incluso estuviera dispuesto a hacerlo demostraba lo mucho más cómodo que se había sentido con los demás últimamente. Su novia había jugado un papel importante para lograr que saliera un poco más de su caparazón. Su vibrante personalidad era bastante contagiosa. Pensó en todo el tiempo que habían pasado juntos. Se alegró de ver que ella enterarse de la verdad sobre su Kid no había afectado mucho su relación, si es que lo había hecho. Mina realmente no lo veía diferente por eso. Eso significó mucho para el ex chico Kirkles. Solo una de las muchas razones por las que la amaba. Regresaron al campus, charlando sobre una variedad de temas a lo largo del camino. Ya era bastante tarde cuando regresaron. Afortunadamente, mañana no tenían clases de qué preocuparse. Cuando entraron a los dormitorios, pudieron escuchar el sonido de sus compañeros de clase en el área común. Por lo que parece, se estaba celebrando una especie de noche de cine. Oh. Eso suena divertido, unámonos a ellos. Exclamó Nina mientras comenzaba a llevar a Izuku hacia el área común. En realidad. Ella se detuvo cuando él habló y se volvió hacia él. ¿Podemos subir las escaleras? Su cara se estaba cocinando. Una vez más, el hecho de que fuera él quien sugiriera esto decía mucho sobre el efecto que Mina había tenido en él. Pero toda esa emoción en el bar karaoke lo había puesto y de mal humor. Los labios de su novia se curvaron en una sonrisa diabólica. Bueno, si insistes, y Izuku finalmente se apartó, jadeando mientras Mina se sentaba un poco. Actualmente estaba en su cama, acostado boca arriba con Mina encima de él. No hace falta decir que las cosas se calentaron bastante rápido una vez que llegaron a su habitación. Desde que se confesaron su amor, la pareja había compartido algunos momentos bastante íntimos juntos. En algún momento durante este encuentro en particular, Izuku logró perder su camiseta. En realidad, no era la primera vez que sucedía. Dicho esto, siempre hubo un límite. Es cierto que Izuku había visto y tocado un poco más de Mina de lo que le gustaría admitir, pero las cosas nunca habían pasado de cierto punto. ¿Tú quieres parar? Mina preguntó entre respiraciones. Como era de esperar, casi siempre era Izuku quien decidía cuando habían ido lo suficientemente lejos. Su amante había aprendido a reconocer cuando empezaba a sentirse incómodo, o cuando simplemente ya había tenido suficiente por el momento. Normalmente, llegado a este punto, habría dicho que sí. Pero esta noche fue diferente. No estaba seguro de si había ganado algún tipo de impulso de confianza al cantar, o si sus hormonas finalmente estaban superándolo. Pero de una forma u otra No, sacudió la cabeza. Mina pareció un poco sorprendida. Hizo una pausa, tomándose un momento para pensar realmente en esto. Y él estaba listo. Mina lo mira larga y duramente. Parecía que ella entendía. ¿Y estás seguro? Solo si lo eres. Por un momento, ninguno de los dos se movió. De repente, ella estaba sobre él, intentando besarlo y quitarse la camisa al mismo tiempo. Él la ayudó a quitarle la ropa y finalmente dejó que su lujuria lo dominara. Te amo. Izuku jadeó entre besos. Amor, te amo también. La camiseta cayó al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de sus equipos se unieran a él. Mineta salió de su habitación con un pequeño estuche en sus manos. Él, junto con la mayoría de su clase, había estado disfrutando de una divertida noche de cine esa noche. Si bien la mayoría de sus sugerencias fueron rechazadas, finalmente logró convencer a sus compañeros para que le permitieran mostrarles una de sus películas favoritas. Sin contar las películas para adultos, al menos. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el ascensor, un ruido extraño lo hizo detenerse. ¡Oh Dios, Izu! Su cabeza se giró en dirección a la habitación de Izuku. Esa era la voz de Mina. Y él estaba muy familiarizado con ese tipo de tono. Estuvo al lado de la puerta en segundos, acercándose a ella. Dejó caer la película y una sonrisa perversa apareció en su rostro.
No había forma de confundir esos sonidos. Izuku finalmente lo había hecho. Mineta nunca se había sentido tan orgullosa. Dios, ¿cuánto tiempo va a tomar? Kaminari preguntó con impaciencia. ¿Qué está haciendo esa pequeña uva? ¿De verdad quieres saber qué lo detiene? Preguntó Hirou. Y buen punto. De cualquier manera, tenemos muchas otras cosas que ver, así que, Smash. Toda la habitación saltó cuando se escuchó un grito repentino. Sonó un poco apagado, ya que venía del piso de arriba, pero todos lo habían oído bastante bien. ¿Ese era Midoriya? Preguntó Hirou, mirando al techo. Ni siquiera pensé que él estaba aquí. ¿Por qué diablos fue ese grito? Kirishima estaba igualmente confundido. Todos los demás en la sala comenzaron a murmurar, preguntándose qué acababan de escuchar. ¿Está bien? Uraraka parecía un poco preocupada. Tal vez deberíamos ir a ver cómo está y, no es necesario. Midoriya está perfectamente bien. Todos se giraron para mirar a Mineta, que acababa de entrar a la habitación. Más que bien, de hecho. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Preguntó Kirishima, levantando una ceja. Eso, amigos míos, fue el sonido de Midoriya finalmente convirtiéndose en un hombre. El miembro más bajo de Unoa puso sus manos en sus caderas, con una gran sonrisa en su rostro. Hubo un largo silencio. Kaminari miró a su alrededor, un poco confundida. ¿Qué quieres decir con qué? El portador de la electricidad volvió a mirar al techo. Entonces, eso fue, oh Dios. Hirou puso una mano sobre su estómago. Ahora, cada vez que escucho eso, lo único que pensaré es, Aug. No entiendo. ¿Qué hizo? Ida, como era de esperar, estaba completamente ajeno cuando se volvió hacia Todoroki, quien se encogió de hombros. Estaba igualmente inseguro. Uraraka tampoco le respondió. Estaba demasiado ocupada escondiendo su rostro entre sus manos cuando su rostro se puso escarlata. Era inevitable que eventualmente sucediera. Suyo estaba completamente impasible, como siempre. Kirishima solo se reía. Por una vez, Bakugou se quedó sin palabras. La sala bullía de conversaciones del resto de la clase. De alguna manera, Izuku y Mina lograron pasar el día siguiente. Y juntos pasarían muchos más días durante muchos años más.